Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre. Y shalom a todos. Este es un día muy hermoso. Ayer tuvimos mucha lluvia. Hacía muchos años que no veía tanta lluvia. Y nos ha dejado un día muy limpio. Un aire cargado de fragancias. Bendito sea el Eterno por todo ello. Y nuestra compañera de viaje en este día tan especial y en esta semana es la porción conocida como Toldot, de la que ya hemos hecho algunos comentarios y queremos seguir abordando algunos de los temas de esta porción, que es una porción tan hermosa, es una de mis favoritas, donde hay conceptos muy profundos que vamos a abordar de una manera básica, puesto que son conceptos muy elevados. Puede que en algún caso no estemos del todo preparados para entrar a ciertos niveles, entonces nos mantendremos abordando estos temas de una manera simple, no obstante anunciando estas verdades, que es como abrir puertas, abrir ventanas para que entre la luz en nuestra casa, en nuestra casa espiritual, nuestra existencia, para que en el momento oportuno cada uno pueda profundizar en estos temas. El mérito de todo ello sea para la honra del Eterno y sea también para la salvación, la protección, la paz de nuestro pueblo y de todos nosotros, así como también para el beneficio de todos los que están siendo afectados por esta guerra y esta situación tan difícil. Bendito sea el Eterno por todas las cosas. Hablamos de que nuestros padres representan ciertos atributos o son prototipos de ciertos rasgos de la estructura conocida como el árbol de la vida, Etz Hayim, el árbol de la vida. Dijimos que esta estructura es como la infraestructura por la que fluye la emanación divina, esa irradiación del Ser Supremo fluye a través de esta estructura en un proceso dimensional, es decir, en un proceso en el que esta energía espiritual se va vistiendo de materialidad y que estos rasgos se manifiestan en toda la creación, incluyéndonos a nosotros, obviamente. Para describir un poco más esta estructura tan importante, porque dijimos, es la infraestructura espiritual de la creación, tenemos que decir que el aspecto más elevado de esta estructura, que está en el ápice arriba, en el vértice superior, y representa en nuestro mundo físico, nuestro mundo como persona, nuestro mundo físico está representado por la corona de la cabeza, la parte más alta de la cabeza del ser humano. Ese atributo es Keter, que quiere decir corona, y representa la providencia divina. Y descendiendo por esa estructura, todos estos atributos están interconectados por caminos que se conocen como los senderos de la sabiduría y que están representados por las letras del alfabeto hebreo. Descendiendo en esta estructura tenemos la Jochma y la Binah, o sea, la sabiduría y el entendimiento. Rasgos que son típicamente masculino y femenino, aunque no quiere decir que no sean intercambiables. Hay mujeres en las que se ve marcadamente el atributo de la sabiduría y hay hombres en los que se destaca el atributo del entendimiento, de la Binah. Pero típicamente es un atributo masculino y femenino. Algunos confunden estos atributos, no ven las diferencias entre sabiduría, entendimiento y conocimiento, que también vamos a hablar del conocimiento.
La jochma, la sabiduría, es la concepción de una idea. Es como una iluminación, eso es la sabiduría. También la sabiduría está asociada a la capacidad de dar un consejo. La capacidad adquirida por la experiencia, digamos, de dominar un arte, un oficio, la capacidad de poder dar un consejo. Eso es jochma, eso es sabiduría. ¿Y el entendimiento qué es? El entendimiento es una herramienta, es la capacidad de desarrollar esa idea. Si la jochma es la concepción de una idea, la iluminación, algo que nos llega y nos despierta de pronto, la capacidad, la herramienta para desarrollar esa concepción, esa idea que nos llegó, ese es el entendimiento. Y el entendimiento es muy vasto, porque la inteligencia, el entendimiento o la inteligencia, llámese de una manera o de otra, es muy variado. Hay personas que tienen una capacidad para algo en la vida y no la tienen para otra cosa. Pueden ser muy inteligentes en un campo de la vida y mucho menos capaces en otro campo. La inteligencia es algo muy variado. Ahora, hay como decir un vacío entre ambos que se llena con otro atributo que muchas veces no está representado en esta estructura, pero que está ahí. De acuerdo a cómo se representa esta estructura, puede estar o no estar, pero siempre está, aunque no lo veamos gráficamente. Es dat, es conocimiento. El conocimiento no es otra cosa que la interacción. Es algo que adquirimos por nosotros mismos. Porque estos atributos son cosas que nos caracterizan. Tenemos esta tendencia natural. Ahora, el conocimiento es algo que adquirimos con el ejercicio de la vida. Por eso es que también conocer en términos bíblicos se aplica a la relación entre un hombre y una mujer, porque es una interacción física. Y así, por ejemplo, la Torah dice, conoció a Adán a su esposa Javá, la conoció, interactuó físicamente con ella. Conocimiento es el experimentar las cosas. Y cuando probamos un alimento, estamos adquiriendo un conocimiento, porque lo estamos interactuando con eso, estamos experimentando su sabor, su olor, su textura. Lo mismo cuando vemos una planta, vemos su forma física, apreciamos su olor, su textura, hasta su sabor. Eso es adquirir conocimiento. Ahora, descendiendo y apurándonos un poco, porque es extenso esto, descendiendo en esta estructura tenemos la Gesed y la Gevurah, que representan la bondad y el rigor o la fuerza. Y estos son los atributos que tipifican a nuestros padres Abraham y Isaac. Están en el pilar derecho y el pilar izquierdo. La bondad y el rigor o la fuerza, la justicia. Ahora, en el pilar central de esta estructura tenemos un elemento que armoniza, que atrae a estos dos polos opuestos. Porque recuerden que bondad sin rigor tiende al libertinaje, tiende a ser demasiado flojos. Y por otro lado, el rigor sin bondad nos convierte en seres opresivos, dictadores. Entonces hay un atributo que los armoniza, es Tiferet. Y el prototipo de este atributo es nuestro padre Jacob. Entonces, esto se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando vemos a Abraham sentado, incluso en un momento en que está afligido, el tercer día después de su circuncisión, vemos a Abraham, nuestro padre, sentado fuera de su tienda, oteando el horizonte, vigilando el camino, a ver si ve viajantes, a ver si ve viajeros para invitarlos a su tienda. Eso es un rasgo de la bondad. La hospitalidad es una manifestación de la bondad.
Sin embargo, nuestros padres fueron probados en otros aspectos, porque pasar la prueba en lo que uno es más fuerte es más fácil. Entonces a veces el cielo nos hace crecer en otras dimensiones también. Por eso que Abraham, por ejemplo, tuvo que llevar a Isaac para ser ofrecido. A él le hubiera sido más fácil ofrecerse a sí mismo, porque su atributo es la bondad, pero le costaba mucho hacerlo con su hijo. O le costó mucho, por ejemplo, despedir a su hijo Ismael y a su madre, a Hagar, su madre, de la tienda. Le costaba, porque Abraham, su fortaleza es la bondad. Sin embargo, su contraparte, como decir, su contrapeso, la persona que lo equilibra, Sara, pues representa el aspecto del rigor. Y por eso es que el cielo tuvo que decirle a Abraham: escucha a tu esposa, escucha a la voz de Sara, porque en este caso tenía que cumplirse eso. Y como Sara, su aspecto dominante es el rigor, pues Abraham tuvo que ceder. Igual que nuestro padre Isaac, el contrapeso, lo que equilibra ese rigor típico de Isaac, es la bondad de Rivka. Acuérdense de Rivka sacando el agua para Eliezer, para sus acompañantes y para 10 camellos que beben cantidad de agua. Esa es la bondad, y esa bondad equilibra ese rigor, esa fortaleza de nuestro padre Isaac. Y por otra parte vemos que Jacob, que representa este elemento de Tiferet, este elemento unificador que armoniza estos dos polos opuestos, tiene dos contrapesos para equilibrarlo, para mantenerlo en equilibrio. Y esta estructura se complejiza aún más, pero no vamos a abundar en eso, nada más podemos mencionarlo. Por ejemplo, esta estructura sigue con Netzach, que representa la victoria, la perseverancia, con Hod, que representa el esplendor, la gloria, con Yesod, que representa el fundamento, y Malhut, que representa el reino, la realeza. En fin, esta es una mención de la estructura, pero vamos a enfocarnos más en nuestros padres, porque esta Torah habla más, esta parte de la Torah habla más de ellos, especialmente en nuestro padre Isaac y en nuestro padre Jacob, que son quienes están ahora en escena. Nuestro padre Isaac, dijimos, representa este aspecto del rigor, de la Gevurah, y lo vemos abriendo estos pozos. En esta porción lo vemos cavando estos pozos que habían sido tapados después de la muerte de Abraham. Y estos son eventos que ocurrieron, eventos históricos que al mismo tiempo representan un símbolo espiritual muy profundo. Y es por eso que cuando las personas no entienden lo que estos eventos representan en el aspecto espiritual, muchas veces entienden incorrectamente la escritura, porque no saben el trasfondo espiritual, no saben lo que está pasando en realidad. Nuestro padre Abraham era hospitalario, y su manera de acercarse a las personas, su manera de compartir esa verdad que él había recibido, esa verdad de la existencia de un creador de todo, de un ser único, él quería compartirla, y la manera en que él intentó hacerlo fue a través de ese atributo que lo representa él, de la bondad, y era siendo hospitalario y tratando de agasajar a las personas, y de esa manera hacerles reconocer que somos deudores de un creador que nos ha dado todo. Pero esa verdad que Abraham propagó de esa manera se olvidó en su mayor parte, porque a veces cuando le ponemos las cosas muy fáciles a las personas, no les dan la importancia de vida. Por eso a veces las cosas gratis no funcionan. Por eso también que
que yo pienso que esa supuesta gratuidad de algunos partidos o de algunos gobiernos no funciona socialmente. Y digo supuesta gratuidad porque al final no es gratis, sale del sudor de alguien, pero bueno, ese es otro tema. Esta verdad que Abraham compartió de esa manera fue en su mayoría olvidada. Y entonces nuestro padre Isaac intenta hacerlo de otra manera. Eso está representado en esos pozos, en esa agua que ellos intentan sacar. El agua representa la verdad de la Torá. El agua, sin agua no hay vida, sin agua la tierra no produce. Y entonces uno de los grandes símbolos de la Torá es el agua. El agua viene de arriba, y en el principio el agua fue dividida en las aguas de abajo y las aguas de arriba, dándonos un ejemplo supremo de esta dualidad del universo. Pero el agua representa la verdad de la Torá. Y el agua de la lluvia, dice que la tierra de Israel no depende como Egipto del río y de los canales, sino depende de la lluvia, como decir, depende de que tengamos puesta la mirada en las alturas. Entonces, esa agua que desciende y fertiliza y hace que brote la vegetación, es una representación de la verdad de la Torá, que es la que nos da vida, es medicina para nuestros huesos y es un árbol de vida. Entonces, nuestros padres intentaron hacer brotar esa agua, y Abraham lo intentó a su manera, pero ese intento de Abraham fue parcialmente o en su mayoría frustrado. Y eso es lo que nos intenta decir esta porción cuando dice que los pozos que Abraham había abierto fueron tupidos después de su muerte. Es decir, los taparon una vez más. ¿Y qué quiso hacer nuestro padre Isaac? Él se empeñó en abrirlos nuevamente. Y hubo querella, hubo litigio. Isaac tuvo que lidiar con todo eso, pero ese era su atributo, la fortaleza, el rigor. Y él se empeñó en hacerlo de otra forma, desde otro punto de vista, no ofreciéndole la verdad a las personas, sino llevándolos a la verdad, no dándosela, sino de alguna manera ayudándolos a encontrarla. Eso está representado en este empeño de Isaac de abrir nuevamente los pozos. Y este pozo que abrió, sobre el que no hubo discusión, se llamó Rehobot, es decir, amplitud, descanso. Y eso se logra cuando se llega a ese punto en que uno logra hacer brotar esa verdad, en que uno logra que otros se acerquen a esa verdad. El punto de vista de Isaac no fue darle la verdad a sus contemporáneos, sino ayudarlos a entrar en lo profundo, ayudarlos a alcanzar esa verdad, de cierta manera mostrándoles el camino y dándoles las herramientas para que lleguen por su propio esfuerzo a esa verdad. Eso está representado en esta porción, en esta historia que nos cuenta esta porción de Isaac abriendo pozos, en hecho que algunos ven como algo muy superfluo. Pero ¿por qué? ¿Qué empeño en abrir estos pozos? Independientemente que los pozos tenían en el momento una importancia extraordinaria, siendo que no había otra manera de conseguir agua para beber y para el ganado, o incluso para el cultivo. Ahora vemos que nuestro padre Isaac fue muy prosperado en su empeño, porque él triunfó en su empeño. Y vemos que fue prosperado porque aún en una época de hambruna, en una época de adversidad, dice que fue bendecido y su cosecha rindió al 100%. Quiere decir que este acercamiento de nuestro padre Abraham, de nuestro padre Isaac, produjo el 100% de los frutos. Ahora, aquí en esta porción empieza a desplegar sus alas la figura de Jacob, que tiene un acercamiento totalmente diferente.
Y vamos a decir, para cerrar este capítulo, porque este tema lo vamos a dejar para un próximo comentario, vamos a decir que en esta porción vemos algo muy hermoso, como todo lo que nos legaron Isaac y Rivka en su relación matrimonial, que fue tan exquisito. Dice que Isaac hizo tefilá, él oró, hizo sus rezos frente a Rivka. Quiere decir que ellos estaban pidiéndole a Hashem por un hijo. Y ellos se sentaban uno frente al otro a pedirle al cielo por ese hijo. Y finalmente Rivka concibió. Ahora, había algo en su vientre, había fuerzas opuestas en su vientre, había algo que la inquietó, y ella fue a inquirir del Eterno, fue a consultar al Eterno. Nuestras fuentes, las fuentes de las que ha disfrutado nuestro pueblo, nos dicen que fue a consultar a la academia de Shem y Heber, y ellos, que eran líderes espirituales de la época, les revelaron que en su vientre habían dos criaturas, habían dos fuerzas opuestas que iban a estar separadas desde el vientre. Y estas fuerzas representan cosas diversas. Pero lo único que vamos a anunciar antes de cerrar este comentario es que, entre otras cosas, estas fuerzas que estaban en las entrañas de Rivka, en el vientre de Rivka, representan nuestras dos inclinaciones, nuestra inclinación al bien y nuestra inclinación al mal. Aquí Rivka es un símbolo de la existencia humana que ha concebido desde sus inicios una inclinación al mal, que es lo primero que tenemos, una inclinación al mal, y después adquirimos una inclinación al bien para corregir, cuando ya entramos en la edad de poder hacerlo, para corregir esa inclinación al mal. Es por eso que vemos que los niños, aunque son totalmente inocentes, no son culpables de lo que hacen, porque todavía no están en edad de poder responder por sus acciones, vemos que los niños tienden a ser destructivos, porque lo que predomina en ellos es su inclinación al mal. Y después, cuando empieza la madurez, empieza el Da'at, empieza a dar sus frutos, este intercambio con la sociedad y con la creación, empieza a hacerlos comprender ciertas cosas, y entra a hacer su papel la inclinación al bien. Entonces empiezan a comprender el efecto del bien. Y aquí empieza la lucha entre estas dos fuerzas, una que tira hacia un sentido y otra que tira hacia otro. Pero estas cuestiones y otras más las estaremos viendo en un próximo comentario, Bezrat Hashem, contando con que así lo disponga el Eterno. Bendito sea su nombre y shalom a todos.